Una Muchas nueva gracias, intervención, se trata del asambleísta por Pichincha, Pavel Muñoz. Asambleístas del país, un saludo a los medios de comunicación y a la ciudadanía que puede seguir este debate. Los debates legislativos, presidente, y el pleno de la Asamblea debería entender que tienen dos niveles de discusión. El primero, sobre los contenidos de la ley, creo que a ratos estamos discutiendo y aportando poco sobre eso. Y lo segundo, sobre el contexto en el cual se discute una ley. Han sido ya muchas las intervenciones y estuve tentado a retirar mi palabra, pero creo que en términos de contexto, presidente, no se ha dicho todavía algunas cosas que el país necesita conocer con precisión para entender por qué el combate a la delincuencia es tal vez en este momento la primera prioridad nacional, pero tener claro también que no podemos caer en el populismo legislativo o el populismo penal y venderle humo a la ciudadanía creyendo que con la aprobación de esta ley inmediatamente se supera el problema de la inseguridad. Quisiera, para el efecto, apoyarme en unos datos que creo que los legisladores y las legisladoras es importante que los tengan en mente, presidente, con su autorización. Prosiga. Ustedes deben haber revisado que en las últimas semanas me parece que debemos haber tenido alrededor de unas 6, 7 encuestas en el país. Y extraído de estas encuestas lo que creo que es importante para orientar, insisto, el debate sobre el contexto en el cual estamos discutiendo esta normativa. Estoy muy preocupado y creo que todos lo estamos por lo que está pasando en el Estado, pero en lo particular estoy muchísimo más preocupado por lo que está pasando en la sociedad. Si uno tuviera en su memoria los peores momentos de ánimo social en el país, seguramente llegaríamos al año 99-2000. Pero esos años terribles para el Ecuador se quedan cortos respecto a lo que está pasando hoy con el ánimo de los ecuatorianos y la expectativa sobre el presente y el futuro. ¿Cómo califica la gestión actual del país? 79 califica de mala, solamente 20 de positiva. ¿Cómo califica la situación de personal? 66 la califica de mala, 33 la califica de buena. Sigamos a la siguiente, por favor. El estado anímico del país. En general, para usted se encuentra la situación del Ecuador. Positiva, solo el 17%. 17% de ecuatorianos cree que estamos atravesando por una situación positiva y 83% la cataloga de negativa. Lo que es más terrible cuando esto sucede es qué es lo que está pasando con las expectativas del futuro. Y solamente el 23% de los ecuatorianos tienen optimismo de que las cosas cambien, el 65% tiene pesimismo y cree que seguirán igual. Si me ayudan con la siguiente. ¿Cuáles son los principales problemas que en este momento discute o tiene, que le quitan el sueño a la gente? Fíjense incluso cómo está formulada la pregunta. ¿Cuál es el principal problema que a usted en estos momentos no le deja dormir? Más del 80% de la gente responde que es la delincuencia, el desempleo y la crisis económica. Los temas que incluso discutimos muchas veces en esta Asamblea Nacional no son las cosas que le quitan el sueño a la gente, no son las prioridades que tiene el país. Delincuencia, 38%, 22% desempleo, crisis económica, 20,40%. Ahí está el 80% de las explicaciones. La siguiente, para que vean que no es un problema de sesgo de fuente. En otra fuente, las principales preocupaciones familiares son la inseguridad y la delincuencia con 26%, la falta de empleo con 25%, la situación económica del país con el 15% y la subida de los precios de los productos de primera necesidad. Alguien decía en este pleno lo que ha pasado con el aceite, en realidad lo que pasa, digamos, con los lácteos, con los productos de primera necesidad del pueblo ecuatoriano. Ahí están los principales temas de preocupación de la ciudadanía. Sigamos avanzando y pongámosle aún más dramático el panorama, porque la pregunta sería entonces, ¿quién está dando respuestas a esas necesidades ciudadanas? Y aquí tenemos un ranking de confianza institucional que básicamente lo que hace es tener el saldo entre la credibilidad que tienen las instituciones y la desconfianza de los ciudadanos hacia las instituciones. Solo Iglesia y Fuerzas Armadas se salvan de este desastre nacional. Policía, Ministerio de Salud Pública, medios de comunicación, agentes de tránsito, Presidencia de la República, Instituto de Seguridad Social, Consejo Nacional Electoral, partidos políticos y en último lugar la Asamblea Nacional. Nadie cree de los ecuatorianos en las instituciones de este Estado. Y la principal factura negativa la están llevando el Ejecutivo, el Presidente y la Asamblea Nacional. ¿Qué pasa con el Presidente Guillermo Lasso? Su imagen, la siguiente por favor, su imagen positiva es de 29%, la negativa del 69%. A quienes son seguidores, votantes o han sido acólitos del gobierno, tengan claro que ha perdido 45 puntos de credibilidad y confianza en los últimos meses. La calificación de la labor es de 29% positiva, 70% negativa. La confianza 23% positiva y 74% negativa.
Me parece que hay una crisis evidentemente gubernamental sobre estos datos. Siguiente, ¿cómo se siente usted después de un año de gobierno del presidente Guillermo Lasso? Preocupado el 26%, indiferente el 12%, defraudado, si es que les interesa a la bancada oficialista este dato, 30%, con miedo 9%. Solo 3,9%, ni siquiera 1 de cada 10 se siente feliz o agradecido con el actual gobierno. La suma de ambas ni siquiera da el 10%. Sigamos, por favor. De las siguientes instituciones, dígame usted en quién cree. Y nuevamente vemos con que en el gobierno solamente cree el 7,6% de los ecuatorianos, ni siquiera 1 de cada 10. En los jueces, el 1,3%. En los medios de comunicación, el 5%. En las alcaldías de su cantón, el 3%. En los asambleístas, ojo con el dato, el 1,2% de los ecuatorianos creen. Por lo tanto, la pregunta siguiente, obvia, por favor, es: ¿se siente usted representado por la Asamblea Nacional? 89% no se siente representado por la Asamblea Nacional. ¿A dónde voy con estos elementos? Que en el contexto hay dos cosas absolutamente preocupantes para nuestra sociedad. La gente sabe, se siente que está mal y cree que la cosa no puede mejorar. Y nadie, absolutamente nadie, ni esta Asamblea, ni el gobierno, ni los asambleístas, le están dando respuestas a los problemas concretos del país. ¿Y cuáles son esos problemas concretos? Pasemos a la siguiente, por favor. Porque aquí tenemos un discurso de que tenemos problemas estructurales, de que no hay plata. Veamos qué es lo que está pasando. Y lo voy a mostrar más adelante con algunas cosas que son vergonzosas de parte del gobierno nacional. Pero esta es la realidad de reservas internacionales. El dato está ahí desde el 2016. Siempre hemos tenido reservas alrededor de los 4.000. Pero en los últimos años tenemos reservas que llegan a los 10.000 millones de dólares. Y no hay ni siquiera paracetamol y tienen 10.000 millones de dólares afuera. Y no hay para la gasolina de los patrulleros y tienen 10.000 millones de dólares afuera. El problema entonces es, como bien lo dijo un compañero, de austericidio. El dogma del gobierno, que es la austeridad y por lo tanto los ahorros afuera, le tiene ahogada a la ciudadanía en salud, en educación, en seguridad, en los temas más fundamentales como por ejemplo el tema del empleo. ¿Qué es lo que ha pasado? La siguiente, por favor. Digamos, bueno, entonces de reservas, pero ¿qué es lo que pasa con los ingresos corrientes? Si se fijan en las últimas al menos las últimas 4 barras, es ya este año, hemos superado con creces el presupuesto que se planteó el Estado para el barril de petróleo. Ha llegado casi al doble de barril de petróleo. Pero claro, lejos de aprovechar esa bonanza, y nuestro gobierno decían que solo fue altos precios de barril de petróleo. Pero ahí está, hagan algo de obra. Mejoren las UPCs, construyan más UPCs, pongan operativa a la policía. Siguiente, por favor. Pero entonces digamos que no es ese tema. Digamos que no es ese tema. Siguiente, por favor. Reforma tributaria. La reforma tributaria de este gobierno, apoyada por la presidenta, expresidenta Yori, facilitada por la secretaría de esta asamblea, permitió que se pase esa reforma tributaria. 1.100 millones de dólares adicionales en los 4 primeros meses de este año respecto a los del año anterior. No hay plata. Tienen 10.000 millones de dólares afuera, has llegado casi al doble del barril de petróleo y solamente en los 4 primeros meses de este año tenemos 4.000 millones de dólares. Un asesor económico del Partido Social Cristiano decía hace poco que abril fue un mes que rompió 2 récords. El mes de mayor recaudación del Servicio de Rentas Internas desde que ha sido creado y el mismo mes el de menor ejecución del Plan Anual de Inversiones en 15 años. Y alguien se preguntaba, no le veo al asambleísta que se preguntaba, ¿por qué llegó el gobierno? ¿Cómo así es que llegamos a esto? Tiene 2 explicaciones. Los que hoy reclaman por seguridad, el Partido Social Cristiano fue acólito de campaña y puso sus votos para que llegue Guillermo Lasso. Y la otra se llama voto nulo ideológico. No se hagan los que no entienden lo que fue el voto nulo ideológico. Siguiente, por favor. A pesar de esta bonanza, ¿qué es lo que publican, por ejemplo, los voceros o las instituciones del gobierno? Pongo 2, no creo que sean los más ridículos, pero sí 2 que al menos describen cómo entiende el gobierno el problema de la seguridad. Tuit de la gobernación de Cotopaxi, Pujilí. La Comisaría Nacional, en conjunto con la Tenencia Política La Victoria, gestionaron una batería para el vehículo del patrullaje para la Policía Nacional en el distrito de Pujilí. Esto es noticia, el gestionamiento conjunto de una batería para un patrullero. Gobernación de Zamora Chinchipe, el gobernador Absalón, me evito los nombres, junto con el intendente general de policía y comisaría de policía, entregaron 13 conos y una impresora al comando de la policía para el fin de favorecer sus actividades operativas y administrativas. Esto es una vergüenza, pues. Esto es una vergüenza. Y dicen que el problema es de las leyes.
¿Qué hizo el presidente de la República después de que la ministra de Gobierno dijo, suelta de huesos en varios medios de comunicación, yo de temas de seguridad, eso sí no sé? ¿Y cuánto tiempo le sostuvo ahí a una ministra que ni siquiera conversaba aquí en la Asamblea Nacional y menos atendía los problemas de seguridad? Entonces hay que hacerse cargo, ¿no es cierto?, de lo que hemos tenido. Para cerrar, presidente, dos elementos finales donde apunto a los problemas estructurales. La siguiente lámina, por favor. Este es el primer problema estructural. No están invirtiendo para cuidar la seguridad de los ecuatorianos. Año 2016, la siguiente lámina, por favor. Años 2016, 93 millones de dólares para el tema de seguridad. Año 2017, 97 millones de dólares para el tema de seguridad. Año 2018, 91 millones de dólares para el tema de seguridad. El morenato, al que apoyaron, 31 millones de dólares en el 2019. Época de pandemia, 19 millones de inversión para el tema de seguridad. Ahí están los problemas estructurales, pues. Y aquí creo votó al menos en el 85% de las leyes presentadas por Moreno. Ya en el año 2021 tenemos 62 millones que no llegan evidente a los niveles del 2016, cuando en el 2016 teníamos menos criminalidad y hoy tenemos mucha más criminalidad y la inversión no ataca este tema. Y el último, presidente, el problema estructural más importante, la pobreza. La siguiente lámina, por favor. La pobreza en este país bajó de 36% en 2007 a 21% en 2017, ha bajado en el último año, pero sigue estando 27,7%. ¿Qué significa esto? Poniendo números más de carne y hueso. Significa que la pobreza ha crecido en 6 puntos. Si cada punto de pobreza son 170,000 personas, hoy en el Ecuador hay más de 1 millón. Con esto termino, presidente. Hay más de 1 millón de nuevos pobres. Esta ley hay que votarla hoy día. No le podemos dar pretexto al presidente de que diga que entonces es un problema de obstaculización de la Asamblea o que no hay los temas legales. Pero el problema claramente es operativo en la Policía Nacional. El problema claramente es de un gobierno indolente. El problema claramente es de un gobierno que no invierte en la capacidad operativa de la Asamblea Nacional. Por lo tanto, y cierro con esto, presidente, no le vendamos humo a la ciudadanía. El país se cae a pedazos y con esta ley me temo que 2 meses después tendremos los mismos problemas si el presidente no entiende que lo que tiene que hacer es solventar los problemas de la gente y no plantearse como gran meta la proscripción de mi fuerza política. Gracias, presidente. La asambleísta Marco Troya tiene la palabra.